Volvimos, gente. Seguimos entonces. A medida que se van conectando nuevamente los compañeros. Estábamos hablando de la activación, lo que tiene que ver la activación y la forma en que nos afecta, ¿no? Nos quedamos a nivel emocional o psicológico, el tipo de respuesta que yo tengo a ese nivel, ¿no? Y que se asocia con las respuestas que estuvimos viendo en lo que es la parte de emoción o cómo el cuerpo responde, ¿no? La tasa cardíaca, la tensión muscular, las ondas cerebrales, la conductancia de la piel, que son respuestas que están a nivel emocional o psicológico también. Y después lo último es, ¿verdad? Lo que sería la conducta, ¿verdad? A un nivel de ejecución motriz. Cómo yo noto eso, cómo eso me afecta. La toma de decisiones, la percepción de información, la retención de lo aprendido. Es muy similar a lo que hablamos de estrés. Ahora, em, son términos parecidos, pero a ver, el estrés que yo percibo, ¿verdad? Es ante una demanda ambiental. La activación tiene que ver cómo yo estoy respondiendo a esa demanda también, cómo yo estoy percibiendo las cuestiones, cómo estoy sintiendo el cuerpo o cómo mi cuerpo se está preparando para eso. O sea, ahí va la activación. Y lo que dice es que cuando estoy muy activado, o que en este caso no dice todavía eso, pero de que la activación puede afectarme a nivel de mis ejecuciones motrices, de mi toma de decisiones, de mi percepción de lo que está ocurriendo y de lo que yo a la vez cuando percibo estoy omitiendo o estoy captando para poder aprender del momento, ¿verdad? A eso se refiere cuando hablamos de lo que es la parte conductual. Y siguiendo con esto, tenemos la relación, ¿verdad? Entre lo que es el arousal y el rendimiento. Esto es de un autor que es Landers y Arendt, que son en realidad dos, ¿verdad? Pero las generalidades de esto, de qué hablamos en este momento. Lo que estamos diciendo es eh, que cuando hablamos de rendimiento, nosotros estamos hablando principalmente de lo que es la ejecución deportiva, la ejecución del gesto de juego que estoy haciendo, el gesto técnico que implica ver un movimiento, que implica una cuestión física, una cuestión de toma de decisión, etcétera. ¿Verdad? No hablamos de resultado acá. Eso es importante aclarar y es importante ir teniéndolo en cuenta, ¿verdad? Nosotros cuando hablamos de esto y nos orientamos al rendimiento que anteriormente nosotros ya lo estábamos viendo, eh, hablamos de todo lo que yo puedo hacer y de lo que está bajo mi control. Yo puedo, por ejemplo, forzarme a correr más. Yo puedo, por ejemplo, corregirme técnicamente si me doy cuenta que estoy haciendo algo mal. Yo puedo tomar una mejor decisión si me doy cuenta que la velocidad que yo tengo, la velocidad que tiene el otro es diferente y me puede ganar, ¿verdad? Entonces son cuestiones que tienen que ver con mi rendimiento, cuestiones que están bajo mi control. Resultados, yo no puedo manejar, yo no puedo decidir. Eh, Otra cuestión que yo no puedo manipular o que yo no puedo controlar es, por ejemplo, el clima, las condiciones naturales, ¿verdad? El lugar donde voy a competir, ¿verdad? Yo puedo prepararme para eso, pero las variables que escapan a lo que implica también competir y no dependen de mí, yo no puedo controlar. Entonces, eh, una forma de trabajar es orientarle al atleta a las cuestiones que él puede controlar. Como les mencioné Las recién. lesiones, ¿Qué pasó? las Nico. lesiones mismas, digo, Sí, sí, Sergio. ¿Las agresiones o las lesiones las mencionaste? lesiones. Sí, también mismo, ¿verdad? Eh, si hablamos de lesión, lo difícil que es volver de una lesión para un deportista, ¿verdad? Y es enfrentarte exactamente a lo que te da miedo, ¿verdad? Y el lugar donde exactamente te pasó es todo un proceso y no es fácil, ¿verdad?
Nosotros quizás los que no somos así unos atletas profesionales, vemos eh, directamente, vemos, por ejemplo, una situación en la que vos le ves que sale o entra de la cancha, pero no es todo lo que hay detrás. Entonces es complicado, ¿verdad? Eh, por ese lado. Ahora, cuando seguimos hablando del tema de arousal y rendimiento, el deportista aprecia negativamente una situación, dice, ahí entramos en lo que es la parte cognitiva, ¿verdad? Si las demandas o las situaciones a las que él tiene que responder las puede satisfacer o no, se genera angustia, se genera ansiedad, se genera tensión, nerviosismo, etcétera, ¿verdad? Luego también tenemos otra cuestión. Las respuestas psicológicas tienen un componente, ¿verdad? Que también se ve a nivel cognitivo. La tasa cardíaca, la tensión, eso lo vamos repitiendo, pero porque es así, ¿no? La sensación de poco control sobre las reacciones que yo tengo, sobre lo que yo tengo que hacer, sobre lo que yo tengo que eh, demostrar o lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Esa sensación de control hace que aumente la ansiedad o la tensión a su vez. Es como sentir que realmente hago un esfuerzo, pero no puedo manejar esto. Entonces, eso automáticamente hace que se eleve la ansiedad, se eleve la tensión, que yo quiera huir del lugar, ¿verdad? Y es una cuestión muy difícil si uno se acostumbra a escaparse o huir de eso. Eh, es una de las formas más difíciles de ir trabajando cuando yo empiezo a tener como primera opción escaparme o huir, ¿verdad? Como les mencioné, el tema de la procrastinación tiene un parecido, ¿verdad? En el sentido de que es lo más fácil de hacer. Y cuando uno se acostumbra a eso, por ejemplo, evitar competir o evitar exponerme a eso que me preocupa, yo estoy creando un círculo del que es difícil salir, ¿verdad? Entonces, una cuestión que hay que hablarlo y que hay que animarlo al deportista es tener que hacer esto aunque tengas miedo, aunque esté ansioso, ¿verdad? Y ahí es donde se le ve estrategia para que esa situación en la que él va a enfrentar sea un poco más agradable o que tienda a tener más recursos para que él pueda superar eso o pueda afrontar mejor esa situación, ¿verdad? Entonces, también, si hacen un conjunto todo esto, que son tres aspectos anteriores, ¿verdad? Todo eso hace automáticamente que se incremente la ansiedad y la presión. Y ahí hablamos de la activación. Ahora, usar la activación, algo que por ahí les pido que vayan recordando también. Siguiendo con esto, ¿verdad? Tenemos los modelos explicativos. eh, todos los modelos que nosotros usamos para explicar cómo la ansiedad puede afectarle a un atleta, empezar algo básico como siempre y van agregándole algo o van notando, no, acá hay que pensar más esto. Y al final, dentro de lo que es estudiar desde lo psicológico, uno va evaluando, por ejemplo, cómo se aplica ese modelo a determinada persona o no, ¿verdad? Y veces que se puede notar que es muy así como están mencionando para uno, pero para otro no. Entonces, en esas diferencias individuales es donde a veces uno evalúa y ve realmente qué son las cuestiones que le están afectando, ¿verdad? Entonces, por eso no hay un solo modelo aceptado, ¿verdad? Pero todos parten de la premisa de que el nivel de activación, en este caso, ¿verdad? Y la ansiedad a un nivel inadecuado, ¿verdad? Perjudican el rendimiento, hacen que merme el rendimiento del deportista. Todos hablan de cómo eso afecta al rendimiento. Eh, Todo eso se evalúa, ¿verdad? Para tener una forma de afrontar o tener un norte, por así decirlo, a lo que vos vas a trabajar o cómo vas a trabajar, lo mejor dicho. Saber si es una cuestión que le favorece, que no le favorece. Saber si el nivel subjetivo que experimenta es muy alto o muy bajo. Si es muy frecuente, si es muy intenso, etcétera, ¿verdad? Y los constructos, ¿verdad? Ansiedad y activación, finalmente, son individuales y dependen de la percepción de la situación y no siempre es negativo, que es algo que también puede ocurrir, ¿no? Por ahí hay un deportista que ustedes van a notar que necesita estar como si fuese sobreestimulado, ¿verdad? Le decimos excitado a un nivel así
fisiológico para entrar y rendir bien, y hay otros que no, ¿verdad? Hay otros que eh, necesitan estar como, casi como si fuese que van a, o están por dormir ya, ¿verdad? Que están a un nivel muy monótono, muy lineal, por así decirlo, para poder entrar y ejecutar bien lo que tiene que hacer. Entonces son muy variados e individuales ese tipo de cuestiones. Pero bueno, acá empezamos con el primero. El primer tipo de, vamos a decir, la primera teoría y la más fácil, por así decirlo, es algo que le dicen teoría del impulso o teoría del drive. Drive en inglés está asociado con eso, ¿no? Y esto fue lo más básico que cuando se empezó a investigar sobre el tema deportivo de la ansiedad, ¿verdad? Que habla de una relación que es lineal. ¿Qué quiere decir que sea una relación lineal? Que básicamente aumenta mi activación, yo me sobreactivo y eso en teoría debería de hacer que yo rinda mejor, ¿verdad? O que tenga una ejecución mejor de lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, esto partía de que el rendimiento, ¿verdad? O el rendimiento entendido como una ejecución o una respuesta correcta versus una ejecución o una respuesta incorrecta es el resultado del hábito, o sea, de estar entrenando, entrenando, entrenando. Entonces yo entreno, tengo una buena activación o mientras más alta mi activación, mejor mi ejecución. Y no siempre es así, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad? La evidencia lo que respalda es que hay, por ejemplo, ciertas modalidades deportivas donde eso sí funciona. Por ejemplo, donde tengo que alzar mucho peso, donde tengo que remar, donde tengo que correr brevemente, intensamente, ¿verdad? Explosivamente. Yo necesito estar activado, no puedo yo hacer una ejecución breve, pero al máximo, como son, por ejemplo, una carrera de 100 metros, estando a un nivel de activación psicofisiológica muy bajo. O sea, tiene que ser algo alto, ¿verdad? Entonces, la evidencia respalda que en ese tipo de modalidades sí hay un efecto que es deseado, ¿verdad? Sobre el rendimiento. Y antes de eso, ¿verdad? Hablando del tema de hábito, hace una distinción en lo que es un atleta joven de un atleta ya elite, por así decirlo, ¿verdad? La asociación de rendimiento con hábito está vinculado con el hecho de que yo al ser novato o yo al no manejar tan bien, no tener tan desarrollado, mi hábito es fallar más veces que acertar. Entonces, por eso menciona y vincula rendimiento con hábito, ¿verdad? Y activación con rendimiento. En cambio, si yo soy un atleta ya formado, de mucha experiencia, yo estoy más habituado al acierto, o sea, a tener situaciones exitosas. Entonces mi activación automáticamente va a hacer que yo ejecute bien eso o que tenga ese resultado. Y no siempre es así, ¿verdad? A veces, y se nota más ahora, hoy en día, que a veces el estar sobreactivado no le favorece a ningún tipo de atleta en ocasiones, ¿verdad? Salvo la evidencia que se dice que en esos deportes donde hay una exigencia máxima, sí, y que es breve, ¿verdad? Y que no implica por así decirlo, una pericia muscular o una ejecución así muy fina, ¿verdad? En ese tipo de deportes no funciona tanto estar sobreactivado. ¿Qué deporte puede ser eso? Por ejemplo, el tenis, o puede ser, por ejemplo, el golf, o puede ser otro tipo de deporte donde yo tengo que ejecutar un movimiento casi de la misma manera constantemente y necesito esa sutileza muscular, por así decirlo, para poder responder adecuadamente, ¿verdad? Y cuando estoy sobreactivado se nota mucho. ¿Ok? Luego tenemos un agregado a esta anterior teoría, que es la que vimos recién, la del drive, donde le agregaban un componente que era la facilitación social, decía. Se mantiene lo que es el nivel de relación lineal entre lo que es el arousal y el rendimiento, pero acá le agrega también el nivel de maestría que yo tengo, o sea, qué tan hábil soy en eso que yo hago, ¿verdad? Para ejecutarlo. Y el otro factor es el público, o sea, o el componente social, le decimos ahí. Puede ser el público, puede ser más gente, más compañeros, más equipo,
una nivel de, o sea, una agregado a nivel social donde dice que eso, ¿verdad? Cuando hay una presencia de público muy grande, y tal vez eso suele observarse en partidos, por ejemplo, cuando hay una presencia de público muy grande, mi nivel de maestría, si es adecuado, yo voy a tener un buen rendimiento, ¿verdad? Que esa presencia masiva, esa presencia social va a hacer que mi rendimiento sea adecuado. En cambio, si mi nivel de maestría no es la mejor, ¿verdad? Yo voy a tener ese estímulo, voy a tener esa competencia con esa facilitación social o no, y mi rendimiento lo que va a hacer es ser más torpe o va a ser inadecuado, ¿verdad? Porque algo que yo no aprendí bien todavía o todavía no lo manejo, ¿verdad? Que tiene cierta relación. Eh, por eso habla de facilitador o inhibidor, como también hablamos de emociones así, ¿verdad? Hay emociones que me facilitan el rendimiento y otras que no. Pero acá, aparte de lo emocional, que es la parte de activación, habla también de la pericia del deportista, ¿verdad? Entonces, por eso, por ese lado, ¿verdad? Se puede asociar también al entrenamiento, se puede asociar también ese nivel de maestría al nivel de aprendizaje que tiene el atleta, ¿no? Pero también se va complementando con otras opciones, ¿no? Esta es otra muy conocida. Si ustedes notan los gráficos, ¿verdad? Acá es como muy fácil. Si yo estoy activado, tengo que rendir bien. Si yo estoy activado, tengo maestría en lo que hago, entreno bien, sé hacer y tengo que estar activado para arriba, tengo que rendir para arriba, ¿verdad? Entonces es una relación lineal, por eso dicen. Pero pues dijeron, no siempre es así. Y la verdad que tampoco ahora es así, ¿no? Según lo que van ellos evaluando. Ahora, por ejemplo, tenemos algo que es una relación curvilínea, le decimos en esto. ¿Qué quiere decir? Que hay un punto donde sube, hay un punto donde baja, ¿verdad? Que incluso podemos decir que tiene una forma en la que va esto moldeándose, ¿verdad? Y que depende, ¿verdad? De otros factores ya también. Dice, por ejemplo, que cuando considera que el rendimiento será bajo, tanto con niveles altos y bajos de arousal o activación. Si notan en nuestro gráfico, de entrada luego, algo que no les mencioné o no, nosotros tenemos variables. Lo usamos en estas rectas que lo ven acá. Una variable es el rendimiento, la otra variable es la activación no arousal o nuestro nivel de psicoactivación, ¿verdad? Entonces, lo que menciona es, nosotros tenemos rendimiento alto, moderado o bajo y tenemos activación baja, moderada o alta. Lo que considera es que hay un punto en el que yo, ¿verdad? Puedo tener, ¿verdad? Un rendimiento bajo con un nivel alto de activación o un nivel bajo de activación. Que hay un punto más o menos donde yo sí puedo responder adecuadamente, ¿verdad? Que es lo que se conoce como un nivel óptimo de activación. Entonces, si ustedes analizan esa curva, ahí es donde está la punta, es donde yo puedo tener ese nivel óptimo, donde yo estoy a un nivel psicofisiológicamente activado y yo respondo adecuadamente al ambiente. Y eso se puede observar, ¿verdad? O sea, es algo que se trabaja mucho con los deportistas, de que ellos puedan identificar cuándo tienen el nivel óptimo de activación, ¿verdad? Y eso, ¿cómo lo hacen? Asocian con competencias donde tuvieron buenos rendimientos y competencias donde tuvieron rendimientos que está por debajo de lo que puede hacer, ¿verdad? Entonces, se va analizando en una manera sistemática, evaluando cuál era su nivel óptimo de activación. A ese nivel óptimo de activación se le da una medida subjetiva de 0 a 10 y se va evaluando y describiendo cómo él experimenta y qué resultados obtiene. Entonces, vos podés poner que tuviste entre 5 o 6, la mayor cantidad de veces que tuviste rendimientos que son favorables. Entonces, ¿por qué es importante y por qué es bueno eso enseñarle, verdad? Porque, por ejemplo, uno cuando identifica, no, yo estoy acá ahora 10 o yo estoy en 3. Entonces ahí es donde entran las estrategias psicológicas para que yo pueda regular hacia abajo eso o para que yo pueda ir aumentando mi nivel de activación. Si yo me doy cuenta que necesito bajar, bueno, entonces hay estrategias para bajar. La respiración,
el cambiar la perspectiva de lo que me está preocupando, ¿verdad? O sea, técnicas que pueden ser cognitivas, técnicas que pueden ser fisiológicas, para que él pueda manejar gestionar esa situación, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante el hecho de tener y de conocer el nivel óptimo de activación en el que yo respondo y en el que yo actúo de una manera que me favorece, ¿verdad? Y hay veces que un atleta no es consciente de eso. No sabe si estaba sobreactivado, si estaba, por así decir, muy escuetamente, estaba caigüe, qué sensaciones tenía, ¿verdad? Y le cuesta a veces reconocer eso. Pero es una forma de empezar a trabajar, conocer el nivel de activación es una manera de empezar a trabajar lo que es la gestión emocional también. Entonces, eh, ok, en estas modalidades ahí explicamos donde el control muscular tiene que ser preciso, o sea, yo tengo que tener una pericia con mi músculo, mi hueso, mi movimiento, mi gesto, tiene que ser bajo o medio, dice, ¿verdad? Entonces no tiene que estar sobrepasado, tiene que estar bien ahí controladito, bien gestionado, ¿verdad? Y en modalidades donde no se requiere un control muscular preciso, tal un levantamiento olímpico donde tenés que hacer un gesto así, donde tenés que sacar todo lo que tenés, o otro tipo de deporte así, de que exige algo explosivo, un nivel alto es lo que me favorece. Entonces, vos podés notar, si tiene que levantar 100 kilos y está así como dormido, no le va a ir bien. Entonces hay que ver la manera de estimularle, ¿no? De que su nivel de psicoactivación suba, ¿verdad? Si vos le ves a uno que está sobreestimulado y tiene que ejecutar, por ejemplo, un baile tal vez, ¿verdad? Hablamos patinaje, por decir, o tiene que hacer una rutina en la que tiene que estar un nivel medio, ¿verdad? Entonces es bajarle eso, ¿verdad? Entonces ahí entran, ahí es donde se ven las estrategias, la parte psicológica, por decirlo, ¿verdad? Bueno, y este modelo también asocia una ansiedad que es como rasgo, que es lo que permanece latente, ¿verdad? Con las buenas actividades, pero una ansiedad baja, o sea, lo que es rasgo, el que yo a ciertas cosas nomás respondo con ansiedad, no a todo, ¿verdad? Eso quiere decir ansiedad rasgo. Entonces, eso asociaban ellos con conductas extrovertidas y con buenas habilidades. En cambio, lo introvertido era con una ansiedad rasgo alta, pocas habilidades y un nivel de psicoactivación muy alto, ¿verdad? Con eso estaba asociado un rendimiento que no era el adecuado. Esta es una teoría muy conocida, le llaman la U invertida, ¿verdad? Es como la parábola que se usa en estadística y en otro tipo de cuestiones, ¿verdad? Pero le dicen U invertida por eso. Entonces, ahí pasamos a lo siguiente. Es un ejemplo de cómo, ¿verdad? Eh, Dentro de todo, incluso en un deporte o en una modalidad, por decir que es diferente, cómo se ve esa diferencia de lo que es el nivel óptimo de activación, por llamarlo, ¿no? Si se fijan en el golf, tiene que ser algo moderado la activación, ¿verdad? O incluso tender más a lo bajo, que es la línea amarilla que ven en la primera, donde dice entre modalidades. Entonces, yo necesito que los atletas que están ahí y van a ejecutar ahí o van a competir ahí, reconozcan, sepan y puedan llegar a ese nivel de activación, a ese nivel cuando van a competir, ¿verdad? Entonces, para poder tener un mejor rendimiento y poder tener un mejor resultado, por ende, para poder ejecutar bien lo que va a hacer, ¿verdad? En cambio, si ven lo otro, yo necesito que la activación sea más alta, levantamiento de pesas. Y eso es lo que muestran los gráficos, ¿verdad? En uno van a notar cómo está más hacia abajo en lo que es activación el máximo rendimiento, que es la punta de la U, y en el otro van a notar lo contrario, ahora van a notar que tiene que estar más alta la activación para que el rendimiento sea más alto, ¿verdad? Esa diferencia nada más la que muestra el gráfico. Pero también puede ser entre deportistas. Si ven el gráfico de al lado, y ahí es donde ponen las características, ya que hablamos hace rato, que también ya varían de tanto en tanto, ¿verdad? No por ser introvertido, extrovertido, tenés más o menos rendimiento, por decirlo.
Pero sí es válido en el sentido de mostrar cómo un deportista puede tener un nivel óptimo de activación diferente al otro. Puede ser que necesite una activación más baja, ¿verdad? En cambio, el otro puede que necesite un nivel de activación moderadamente alto, ¿verdad? Entonces, eso es importante trabajar con los deportistas, que ellos vayan reconociendo, identificando sus buenos rendimientos o sus rendimientos que no son favorables mediante a los niveles de activación que va experimentando antes y también puede ser durante la competencia, ¿verdad? Entonces, este modelo ayuda mucho también a poder interpretar y reconocer eso. Luego tenemos algo que se llama zona óptima de funcionamiento, ¿verdad? Que es muy parecido al nivel óptimo de funcionamiento. Acá tenemos lo que viene a ser, dice, se consigue el máximo rendimiento cuando la ansiedad precompetitiva está dentro de una zona. Que yo tengo una zona, lo que menciona una zona donde yo funciono correctamente. Cuando yo me salgo de esa zona, más para arriba, más para abajo, ya empiezo mi rendimiento ya empieza a mermar. Y puede ser también algo propio de la competencia, ¿verdad? Porque menciona que esto puede vincularse con otras variables psicológicas o con otro tipo de emociones, ¿verdad? Y lo que hace esta teoría es considera las diferencias individuales. Ahora, por ejemplo, ¿qué sería otras variables psicológicas o otro tipo de emociones? ¿De qué depende? Una competencia, cuanto más larga es, más desgastante de por sí luego. Y los desgastantes no es solo a nivel físico, sino a nivel cognitivo, por ejemplo, la atención. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy en una zona óptima de funcionamiento a medida que me mantenga en ella, pero por ejemplo, cuando empieza a mermar la atención por un cansancio propio del esfuerzo, eso también va mermando, ¿verdad? O por ejemplo, otro tipo de emociones en un partido de fútbol, el que te metan, vos estés ganando y te den vuelta el partido, obviamente a nivel emocional te afecta y puede hacer que eso fluctúe, lo que quiere decir que eso es normal, entenderlo o hacerle ver de esa manera al equipo, al deportista, que es normal que fluctuemos en una zona de buen funcionamiento y donde es bajo el funcionamiento. Pero la idea es poder recordar o tener los recursos para volver a subir a una zona óptima, ¿verdad? Ahí ya podemos hablar de, qué sé yo, la determinación, de la voluntad, de la entrega, de los entrenamientos que se hicieron, etcétera, ¿verdad? Donde yo me preparé para esa situación. Entonces, a eso se refiere la zona óptima de funcionamiento. Después tenemos asociado lo que era ansiedad rasgo estado a lo que nos habíamos hablado hace rato, ¿verdad? Eh, Parte de algo que viene de una teoría anterior y lo que menciona es que a nivel de lo que es ansiedad cognitiva, que es la ansiedad que yo tengo en lo que es mi forma de pensar, el procesamiento de la información, es lineal negativa, ¿verdad? Van a ver la flecha hacia abajo con el rendimiento deportivo. O sea, mientras más baja es la ansiedad cognitiva, mi rendimiento deportivo tiende a subir. Y lo somático, ¿verdad? Lo somático lo pone como la U, ¿verdad? Que también, ¿verdad? Mientras la ansiedad somática sea más baja, evidentemente, ¿verdad? Ese rendimiento que yo tengo va a ser más alto también, ¿no? Entonces, lo que menciona acá es que por separado me puede dar de una manera u otra. Yo puedo estar tranquilo y cognitivamente empiezo a pensar cosas o a percibir cosas como amenazantes y eso repercute en mi rendimiento, ¿verdad? O que yo estoy tranquilo y entrar a la cancha, al estadio con muchísima gente me activa de sobremanera y eso me genera ansiedad y que eso puede repercutir en mi rendimiento. Eso es lo que trata de explicar este modelo, ¿verdad? Entonces, para tener en cuenta, acá habla de cuestiones que son independientes, ¿verdad? Después tenemos otro más adelante donde habla de que realmente no se puede dividir, que lo somático y lo cognitivo te afecta por igual, ¿verdad? Este le llaman la teoría de la catástrofe. La teoría de la catástrofe es eh, el nombre así, ¿verdad? Porque menciona que le agrega, mejor dicho, otro nivel
que son cuando yo tengo la ansiedad cognitiva alta o baja, cómo eso me afecta. Si ustedes ven lo que es el gráfico con lo que es A, que es la línea blanca, la U invertida normal, es porque yo tengo una ansiedad cognitiva baja, baja a moderada. Entonces mi rendimiento o por así decirlo, mi ejecución es estable. Pero cuando la ansiedad cognitiva es alta, yo tiendo a tambalear, ¿verdad? Que empiezo a intentar recuperar, pero no puedo y de repente eso, boom, dice la catástrofe porque decae totalmente el rendimiento, ¿verdad? Ese, pueden decirlo empíricamente como cuando alguien se borra o cuando alguien desaparece de la competencia, por así decirlo, pero está ahí, ¿verdad? Entonces, habla mucho de eso, teoría del catástrofe le dice porque abruptamente, boom, mi rendimiento decae. Y tiene en cuenta lo que es la ansiedad cognitiva a un nivel muy alto. Entonces, eso es lo que incluye. Cuando más alta es la ansiedad cognitiva, es más probable que me ocurra una catástrofe, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, yo por estar sobreactivado de manera a un nivel psicofisiológico, mi rendimiento en cualquier momento de eso es como una bomba, boom, va a explotar, se va a caer todo, ¿verdad? Y es básicamente eso es lo que se puede observar. Por eso le dicen teoría de la catástrofe. Después seguimos. Después viene otra que son muy interesantes que hablan de la inversión. Le dicen inversión porque esta es muy interesante. ¿En qué sentido? En que, como hablamos hace rato, de la interpretación, si a un atleta vos le preparás y le lográs entrenar en las interpretaciones de sus sensaciones, de lo que es realmente la competencia, ¿verdad? Él puede cambiar rápidamente su percepción o invertir algo que en teoría puede ser negativo por algo positivo. Puede pasar lo contrario también, ¿verdad? Que algo que es positivo de repente lo asocie como muy negativo y tienda totalmente a caer el rendimiento, ¿verdad? Pero acá mete unas variables que van por el lado de lo placentero, ¿verdad? O del desagrado. Por ejemplo, que un atleta sienta que estar sobreestimulado o sobreexcitado, por así decirlo, que esté muy eufórico, con mucha sensación o sea, con el estrés alto, ¿verdad? Con la activación alta, quiere decir que una competencia importante, quiere decir que esto realmente voy a disfrutar, que esta sensación es única, o sea, que empiece a interpretar lo que está ocurriendo de una manera que le favorece. Lo que dice eso, ¿verdad? Como yo interpreto, como él logra interpretar eso, es algo que va a hacer que su rendimiento se mantenga, ¿verdad? Y tiene que ver con el agrado y desagrado. Después está el que te dice, yo no quiero, no puedo sentir esto, esto no es malo, o sea, y claro, tiene que ver otra vez con la interpretación. Entonces, algo que podría ser considerado favorable es desfavorable. Un ejemplo, el que mencioné, una persona que está sobreestimulada, ¿verdad? Pero una persona que está relajada y que lo ve eso como positivo para rendir bien, ¿verdad? Entonces está bueno, pero puede ser que lo considere estar muy relajado como estar aburrido, estar fatigado, estar cansado, estar sin interés, entonces también, ¿verdad? Entonces ahí importa mucho la interpretación que le da, por eso dice la inversión, porque automáticamente la interpretación que yo le doy puede hacer que rápidamente esa sensación y esa activación baje o suba. Es eso. Después vamos cerrando ya esta parte, y este es quizá uno de los más interesantes. Habla de lo que sería tener un punto donde yo rindo alto, pero le dicen adaptación automática porque implica que yo puedo empezar con un nivel alto o bajo de activación, pero cuando yo empiezo a competir, la competencia de por sí hace que yo me adapte automáticamente. Tiene que ver mucho con las premisas de ejercicios, ¿verdad? Yo aún empiezo a caminar y a medida que voy caminando mi cuerpo se va adaptando a ese esfuerzo. Empiezo a correr y también, ¿verdad? El corazón va latiendo más rápido, empiezo a transpirar para regular la temperatura corporal, etcétera. Y se adapta el organismo a ese esfuerzo, a ese estrés. Y esto es lo mismo, ¿verdad? Dice que vos podés empezar con un nivel bajo o alto de activación, pero al empezar la competencia,
menciona que la competencia de por sí tiene ese efecto de adaptación automática. En parte podemos decir que sí, y en parte también tiene sus cuestionamientos, ¿verdad? Tal vez para un atleta innato que naturalmente compite o le gusta la competencia, eh, sea más fácil identificarlo, ¿verdad? Que para una persona que tiene que trabajar o que tiene que desarrollar todavía esas aptitudes, ¿verdad? Competitivas. Entonces, para no decir que si no lo experimentas así, o sos malo o buen atleta, o tu rendimiento siempre va a ser malo, ¿verdad? A eso nomás me refiero. De que tal vez para algunas personas sea una forma más innata, pero otras y la mayoría lo hacen o lo logran trabajando, ¿verdad? O reconociendo o desarrollando habilidades que le van a ayudar en su rendimiento. Entonces, yo creo que acá tenemos el cierre de lo que es el tema ansiedad y en breve se nos va a cortar, ¿verdad? Eh, entiendo que la próxima clase va a ser presencial, entonces ahí vamos a desarrollar ya otras variables psicológicas. Lo más probable es que hablemos de atención o de motivación, uno de esos dos, para seguir el hilo con lo que estamos viendo, el tema de ansiedad. No sé si alguno tiene alguna consulta o algo antes de que se nos corte, ¿verdad? Pues siempre, mientras estamos en plena clase, cortamos, ¿verdad? Si alguno quiere aprovechar los minutos que quedan, adelante. Profe, la próxima clase sería nuestro parcial contigo. Sí, pero yo estuve viendo ahí con la profe también, o sea, preguntando, y lo más probable es que desarrollemos clase y yo les dé después el tiempo para rendir. Yo creo que eso, sí, sí es algo que permiten también, ¿verdad? Desarrollamos la clase y hacen después el examen. ¿Me explico? Entonces yo Sí, le voy a dar un tiempo para rendir o hasta cierto día, creo que puede ser hasta el lunes incluso, o el domingo. tenemos luego o sea que nos venimos manejando que el examen se habilita desde a partir de la 1, digamos, el sábado, Sí, hasta el domingo a las 12, hasta que hasta la medianoche. y sí, el mismo formato, para aprovechar y dar clase. Y claro, esa clase vamos a ver, considerar a partir de ahí si lo incluimos o no, pero lo más probable es que no, porque tienen varios contenidos y entonces ahí después hacen su parcial. Y bueno, eso sería de mi parte hoy. Lo que cerramos es el contenido 3 que es la ansiedad y deportes. Y bueno, si alguno tiene alguna consulta más relacionada a lo que estuvimos hablando, Profe, ¿dónde sería la clase? yo entiendo que tiene que ser en el instituto, pero vamos a hacer algo. Yo voy a hablar con la coordinadora y le voy a pedir que ella les vaya avisando, ¿verdad? Yo dependo también de lo que ella me va informando. Viste, profe, hoy no tuvimos clase también con el otro profesor. Entonces, Ah, tengo ya. entendido que se va a realizar el próximo sábado porque hoy